índice de masa corporal indicará si es así o no. Se basa en su peso y estatura en comparación con otros niños de la misma edad y sexo, utilizando tablas de crecimiento. Algunos factores pueden estar dentro del control de la familia, como los hábitos de alimentación y la actividad física. Muchos otros posibles no pueden modificarse, como son los relacionados con los genes y las hormonas. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. En interpretación de lengua de señas, como siempre, nuestro compañero Joshua Llanos. El día de hoy vamos a hablar sobre obesidad infantil. Recordemos que la obesidad en general ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, incluso antes de que escucháramos el término con el COVID-19. Así que vamos a entender un poco más este tema con el doctor Johnny Marante, quien es nutricionista. Así que gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Bueno, hablemos un poco sobre la obesidad y sobre la composición corporal, porque estábamos escuchando una introducción un poco sobre el índice de masa corporal y las medidas. Entonces usted nos decía, sí, pero no tan cierto, puede dar algo distinto. Entonces vamos a aclarar este punto. Sí, definitivamente la obesidad no es más que un acúmulo de grasa excesiva en cualquier parte del cuerpo, independientemente de la zona. El índice de masa corporal es la forma más fácil de medirla, es una relación que hay entre el peso y la talla. Generalmente cuando el índice corporal es muy elevado, se habla de sobrepeso u obesidad y cuando está por debajo de desnutrición. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que hay personas que tienen exceso de musculatura y el índice de masa corporal va a ser elevado y no por eso tienen sobrepeso. Por eso es importante una evaluación precisa de otras variables para saber si es a expensas de grasa ese índice de masa corporal o a expensas de tejido muscular. Claro, porque además, bueno, cuando vamos a esta consulta nutricional siempre nos miden también los pliegues. Exacto. Que es bastante incómodo y doloroso, pero que son necesarios las medidas de ellos. Sí, bueno, depende de la pinza que usan. Depende, ¿verdad? Sí, a través de los pliegues y otras medidas, pliegue subescapular, pliegue tricipital, circunferencia de brazo izquierdo, y la composición de todas esas medidas, entonces uno puede hacer un diagnóstico preciso. Sabemos que dependiendo de las regiones, las creencias van cambiando, pero en nuestro país una de las principales creencias populares es que si el niño está redondito, gordito y tiene los cachetitos prominentes, son niños sanos. E incluso si cuando vemos un niño bastante delgado, que incluso no está desnutrido, pero está delgadito, empiezan a decirle, el niño no está comiendo, no se ve sano. Creencias populares, Sí. Entonces que han sido arraigadas por muchísimos años, pero realmente un niño redondito, cachetoncito, ¿está sano? No, eso es como los pingüinos, gorditos y bonitos. Gorditos y bonitos, ¿no? No, definitivamente no. La obesidad, en cualquier momento que se presente en la vida de un niño, siempre va a crear un riesgo cardiometabólico a futuro. No tiene nada que ver con salud. Hablemos también de los términos de sobrepeso y de obesidad, porque son distintos. Ok, sobrepeso solo te habla de que tu peso está por encima de la norma. Y obesidad, como habíamos dicho anteriormente, es el exceso de grasa independientemente de donde esté acumulada. Entonces esa es la diferencia. No todo sobrepeso es obesidad. Tú puedes tener sobrepeso como dijimos, por musculatura. Y no es un exceso de grasa. Obesidad tiene que ver con exceso de grasa. Sobrepeso, como dice su nombre, tiene que ver con peso, nada más. Nada más. Hablando sobre la medida, la talla, también a veces nos dice de que, por ejemplo, si medimos 1,50, 1,60, 1,70 y así, nuestro límite de peso está relacionado con esa altura. Por ejemplo, 60, 70, 50. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es? Bueno, a veces se logra y otras veces no. Por ejemplo, en mi caso yo mido 1,93. Entonces, supuestamente, según esa regla, mi Debería peso medir ideal hasta 93. es como 92 kilos. Y si tú me pones 92 kilos, parece que me voy demasiado delgado. Entonces, eso tiene que ver más que todo con la clínica. Dependiendo de cómo te vas viendo, uno va diciendo, mira, hasta este punto es tu límite. Pero no exactamente tiene que ver por la talla, aunque sí es importante que el peso depende de la talla. Entonces, no porque mi niñito tiene 7 años, tu hijo y mi hijo tienen 7 años y el tuyo es más alto que el mío, probablemente el tuyo va a pesar más que el mío. Entonces, tiene que ver con tamaño y no con edad. Con respecto a la alimentación de los niños, vemos con mucha frecuencia en nuestro país cómo se premia al niño a través del dulce, a través del azúcar, ¿no? Entonces, vemos las meriendas que a veces prevalecen más que la comida. Porque vemos a ese niño que entre comida de repente empieza a chuchear muchísimo y cuando la hora que le toca algún tipo de las comidas, un almuerzo o una cena, dice que ya no tiene hambre, que ya no tiene apetito. Entonces asociamos obesidad
con que come mucho el niño, pero a veces ni siquiera está comiendo correctamente el niño. O un niño desnutrido con alguien muy flaquito, pero un niño obeso también puede estar malnutrido. Definitivamente es un término. Malnutrición incluye tanto el obeso como el desnutrido. Eso se llama malnutrición. Y no, definitivamente la obesidad no tiene que ver solo con que comas en exceso, sino con el mal balance de ese tipo de alimentación. Cuando hay un exceso de carbohidratos sobre todo, o de azúcares refinados o de alimentos ultraprocesados. Con respecto a esa merienda que tú dices, sí, eso es un gran problema porque las comidas ni se premian ni se castigan. Las comidas es algo que tienes que hacer y punto. No hay premio ni castigo. Y el otro problema que tenemos con las loncheras, sobre todo las escolares. La lonchera escolar no es una chuchería. La lonchera escolar debe ser un alimento sano, un sándwich, una fruta, etc. Entonces, y las cantinas escolares tampoco ayudan mucho, porque lo que venden en las cantinas escolares generalmente son ultraprocesadas y bebidas, refrescos, que la verdad lo que hacen es que contribuyen a que esta obesidad aumente. Es que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, que la merienda que nos daban opción de comprar eran donas, refrescos y pequeños. Y sigue siendo ese. Bueno, no ha cambiado mucho entonces desde entonces. A pesar de que hay una ley, pero la verdad que no creo que nadie esté pendiente de eso. Pero por es eso tiene que importante. los padres y representantes deben unirse en esas asociaciones y velar porque esa cantina surta lo que realmente es lo adecuado. Y como representantes también que le coloquemos en la lonchera lo necesario que nutra al niño más allá del dulce. Además, creo que el dulce es una conducta aprendida sin duda alguna. Totalmente, aunque nosotros nacemos con cierta tendencia al dulce, porque se supone que en nuestra línea evolutiva lo amargo se relaciona con algo envenenado, lo dulce no, entonces ya lo tenemos intrínseco, pero aparte, desde el momento del embarazo ya le estamos estimulando a ese niño a que coma dulce a través de la alimentación de la mamá. Y de los antojos. Si la mamá come dulce o es una mamá obesa o mal alimentada con exceso de ultraprocesado, eso va a repercutir en el niño porque tanto el líquido amniótico como la leche materna va a tener esa constitución dulce o ultraprocesada y el niño va a aprenderlo. Vamos a irnos a una pausa, regreso, seguimos entendiendo un poco más sobre la obesidad infantil. El doctor Johnny Marante nos sigue acompañando, nutricionista, así que los invitamos en redes sociales a que participen, tanto por @salud_gb y